Con tanta confusión en el mundo, pruebas, desafíos personales y mentales, es difícil saber a dónde acudir. Esperamos que podamos compartir un poco de luz y ayudarles a tener pensamientos de gratitud. Acompáñennos y síganos. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Pensamientos de Gratitud. Hola, hola. Hola. Estamos aquí, yo soy Yajaira Angulo y estoy aquí con mi esposo Iván Angulo y vamos a hablar del Ven Sígueme y vamos a enfocarnos en los capítulos 31 al 33, que son unas excelentes capítulos del Libro de Mormón que se enfocan en la doctrina de Cristo, pero también son las últimas palabras de Nefi y es su manera de despedirse de su pueblo y de nosotros, y el enfoque que él hace en Cristo. Y no sé cómo Iván se siente, pero para mí esos fueron unos capítulos que yo disfruté muchísimo, que como misionera las leí bastante en la misión, pero ahora los estoy viendo de otra forma y he aprendido mucho en estos 3 capítulos. En realidad creo que fue perfecto para entrar a la Semana Santa, recordando a Jesucristo y recordando su expiación y su resurrección. Y sí, me hace agradecer mucho a mi Padre Celestial por su gran plan, pero también me hace pensar y reflexionar mucho de Jesucristo, de su vida y la importancia que Él es en mi vida, de la importancia de su expiación y la importancia de vivir de acuerdo a la doctrina de Él para que podamos estar de nuevo en la presencia de nuestro Padre Celestial. Y le daré el tiempo a Iván esta vez para que nos comience con el estudio. Ok. Bueno, me gustaría comenzar con el manual, con la introducción. Dice: entre las últimas palabras que Nefi escribió encontramos esta declaración: me lo ha mandado el Señor y yo debo obedecer. Ese es un buen resumen de la vida de Nefi. Procuró entender la voluntad del Señor y obedeció valientemente, aun cuando se implicara poner en riesgo su vida para obtener las planchas de bronce de Labán, construir un barco y cruzar el mar, o enseñar fielmente la doctrina de Cristo con claridad y poder. Nefi podía hablar con gran persuasión de la necesidad de seguir adelante con firmeza en Cristo, de seguir el estrecho y angosto camino que conduce a la vida eterna. Porque esa era la senda que él seguía. Sabía por experiencia propia que tal senda, aunque a veces sea exigente, es también gozosa, y que no hay otro camino ni nombre dado debajo del cielo por el cual el hombre puede salvarse en el reino de Dios. Entonces, como ya había dicho, nosotros disfrutamos mucho de estos capítulos porque Nefi hablaba de experiencia. Todo lo que él enseñó lo vivió como a la letra. Sí, le estaba yo diciendo, Iván, que Nefi realmente es un gran mentor. Porque, ¿qué es un mentor, Iván? ¿Un mentor? Uh-huh. Un mentor es alguien que te ayuda en diferentes aspectos de tu vida. Él te puede hablar de experiencia, de lo que él ya ha pasado en su vida para poder ayudarte, porque ya lo vivió y sabe cómo darte la perspectiva que uno necesita para poder vencer o poder sobrellevar esas experiencias que vienen en la vida. No, fue perfectamente resumido. Y le estaba diciendo que Nefi era un gran mentor, porque realmente la manera que él vivió su vida y la manera que él se expresa de tratar de persuadirnos, como dice aquí, sí, lo vivió exactamente como él explicó y lo que él espera que su pueblo o que nosotros podamos hacer en nuestras propias vidas. Uh-huh. Y esa última
frase que leíste, Iván. Dice, sabía por experiencia propia que tal senda, aunque a veces sea exigente, es también gozosa y que no hay otro camino ni nombre debajo del cielo por el cual hombre puede salvarse en el reino de Dios. Y estábamos hablando de eso también, que desafortunadamente a veces como humanos sentimos que el Señor exige mucho de nuestras vidas cuando estamos tratando de seguirlo. Pero realmente, aunque a veces puede ser un poquito difícil seguir los mandamientos de Dios, ya sea porque te cuesta o porque las pruebas que tienes en tu vida son a veces un poco fuertes y difíciles de sobrellevar, pero para mí, yo nunca he visto servir al Señor como algo ¿cómo se dice burden? Como que no me cuesta. Una carga. Sí, no, para mí no es una carga. Claro que han habido momentos en los que he tenido que poner como ciertos límites y aprender a decir no cuando se debe decir no, pero a la misma vez servir al Señor, o sea, nunca ha sido algo que me cueste sí, no sé qué otra manera de decirlo, pero sí me encantó esa última frase porque la verdad es que vivir el Evangelio de Jesucristo realmente nos brinda mucho gozo y nos brinda mucha esperanza y creo que eso es lo que Nefi quería que su pueblo supiera, que ellos pudieran escoger por sí mismos vivir de acuerdo a la manera que nuestro Padre Celestial quisiera que nosotros vivamos para que podamos tener esa vida eterna que se nos promete. Y es interesante saber que todo lo que él escribió antes de llegar al capítulo 31 era un buen como resumen o buena enseñanza de cómo nosotros debemos vivir nuestras vidas. Y porque leemos, él escribió acerca de las palabras de Isaías, ¿verdad? Nos relató las palabras de Isaías que nos enseñan de poder guardar nuestros convenios con Dios, de las consecuencias de rebelarnos contra Dios, las consecuencias de romper nuestros convenios, pero también las bendiciones de poder confiar en el brazo de Dios, y confiar en su poder, y confiar en Dios y guardar los convenios. Y vemos también que Nefi, Jacob y Isaías, todos ellos, los tres, testificaron de Jesús, de su papel como el Mesías, como nuestro Redentor, nuestro Salvador. Y llegamos a este punto donde ahora Nefi termina resumiendo todo esto, enseñándonos acerca de la doctrina de Cristo. Y también va a enseñar cómo podemos vivir la doctrina de Cristo, cómo podemos perseverar en la senda de los convenios, porque se refiere mucho a la senda que tenemos que entrar. Y es interesante que hoy en día nuestros líderes, el profeta Russell Nelson, habla de el senda de los convenios, y vamos a hablar mucho de eso, porque a veces nosotros como miembros, cuando hablamos de el Evangelio de Jesucristo, lo limitamos a simplemente fe, arrepentimiento, bautismo, recibir don del Espíritu Santo y perseverar hasta el fin. Decimos, esta es la doctrina de Cristo. Y claro, es la doctrina de Cristo, es el centro, pero si solo lo vemos de esa forma, lo vamos a limitar mucho. Y es más amplio de que simplemente tener fe, arrepentirse, bautizarse, tener Espíritu y perseverar. Y es muy limitado si lo pensamos de esta forma. Y creo que Nefi lo explica y lo amplia con claridad, que nosotros a estudiar, ¿cuándo fue? Anoche, ¿verdad? Repasamos, que nos quedamos, yo me quedé asombrado que cuánto había en un solo capítulo con respecto a la doctrina de Cristo. Sí. Y lo que te iba a decir, ¿qué es la doctrina de Cristo? Y bueno, tocaste brevemente lo que es, bueno, como las cinco cosas son tener fe en Jesucristo, arrepentimiento, el bautismo, el recibir el Espíritu Santo y el perseverar hasta el fin. Esa es la doctrina de Cristo, pero como dijo Iván, hay mucho más aparte de solo esos, como, no quiero decir pasos, pero de esas 5 partes de la doctrina de Cristo. Ajá. Sí, principios, gracias, amor. Sí,
en el capítulo 31, wow, si ustedes vieran las escrituras de Iván y las mías están súper marcadas. Quiero que debemos también, antes de comenzar a meternos en las escrituras, si ustedes van a sus escrituras y leemos en el capítulo 31 y comenzamos con versículo 2, Nefi dice, por tanto, las cosas que he escrito me bastan, con excepción de unas pocas palabras que debo hablar acerca de la doctrina de Cristo. Porque Nefi acaba de terminar de profetizar y hablar acerca de relatar las palabras de Isaías y cosas que iban a pasar en los posteriores días. Ajá. Pero dice, bueno, no me puedo despedir, sino que antes que les explico la doctrina de Cristo. Entonces él dice, por tanto, os hablaré claramente según la claridad de mis profecías. Y él literalmente explica claramente qué es la doctrina de Cristo. Entonces él comienza diciendo, ok, antes de despedirme, voy a hablar acerca de la doctrina de Cristo. Entonces todo lo que es después del versículo 2 es la doctrina. Todo lo que se vale es la doctrina de Cristo. Y terminando con el versículo... yo diría que sería todo lo que es después de versículo 20 es perdón, todo lo que es después de antes del versículo 21 es la doctrina de Cristo, porque él termina diciendo en el 21, y ahora bien, amados hermanos míos, esta es la senda, y no hay otro camino ni nombre dado debajo del cielo por cual el hombre puede salvarse en el reino de Dios. Y ahora bien, he aquí, esta es la doctrina de Cristo. Entonces, entre el versículo 21 y el versículo 2, todo lo que está ahí es la doctrina de Cristo y es lo que vamos a estudiar. Ya en el versículo 32, creo que él explica más que todo cómo podemos perseverar hasta el fin y cómo lo podemos lograr caminar en la senda. ¿Okay? Entonces, vamos a comenzar y si ustedes tienen sus escrituras, sería bueno que abran al capítulo 31, nos siguen y pueden marcar con un marcador, un lapicero. Yo usé un color de lápiz verde para subrayar todo lo que era la doctrina de Cristo, y hay mucho verde. Creo que los dos decidimos escoger el mismo color, solo que yo también escogí el color amarillo. Y todo lo que vamos a estudiar hoy, les sugiero que abran sus corazones, abran sus mentes y dejen que el Espíritu Santo les enseñe. Y si hay algo que ustedes necesitan que pueden recibir clarificación, oren para que el Espíritu Santo les pueda ayudar a entender y recibir esa claridad. Pero además de eso, Nefi habla con mucha claridad, entonces es muy difícil poder confundirse. Yo digo. Entonces, Nefi en el versículo 4 comienza refiriéndose a la visión que él tuvo, en primer Nefi, como así, creo que fue 10 o 11, donde él ve a Juan el Bautista bautizando a Jesucristo. Y después hace la pregunta aquí, que dice, ¿cómo cumplió el Cordero de Dios con toda justicia, bautizándose en el agua? Porque en el versículo 5, él habla de que este profeta, que sabemos que fue Juan el Bautista, ¿verdad? Que él bautizó al Cordero de Dios para cumplir con toda justicia. Y él explica que él, siendo puro, se bautizó, ¿verdad? Entonces, por cómo cumplió el Cordero de Dios con toda justicia bautizándose en el agua. Y entonces hay que recordar que Jesucristo, siendo un ser perfecto, no tenía necesidad de ser bautizado necesariamente. Porque nosotros pensamos, y hay muchos que afuera de nuestra religión saben que las personas que son pecadores, que tenemos pecados, tenemos necesidad de poder bautizarnos para poder nacer de nuevo, para poder comenzar nuevas vidas, limpios sin el pecado. Entonces, ¿por qué fue necesario que Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, se bautizara? Y lo contesta en el versículo 7. Dice, ¿no sabéis que eres santo? Mas no obstante que eres santo, Él muestra a los hijos de los hombres que según la carne, Él se humilla ante el Padre y testifica al Padre que le sería obediente al observar sus mandamientos. Entonces, en ese
versículo singular aprendemos muchas cosas. No simplemente, ok, entonces hay que bautizarnos porque Él lo hizo y nosotros que somos pecadores, que somos impuros, tenemos que hacerlo. Pero aprendemos varias cosas. Aprendemos, uno, que Jesús lo hizo para humillarse a su Padre Celestial. Él es el Hijo de Dios, pero aún siendo Dios, Él también demuestra que será humilde para obedecer al Padre Celestial y a guardar los mandamientos. Entonces, el primer principio del Evangelio de Jesucristo, que es fe en Jesucristo, eso nos lleva a actuar. Nos lleva a actuar para arrepentirnos, para poder llegar al bautismo. Pero es interesante para mí saber que, ok, si Él lo hizo por obediencia al Padre Celestial, se humilló, ese es uno de los pasos para poder ser bautizado, ¿verdad? No simplemente tener fe y arrepentirse, pero todo lo que va dentro de esos pasos. Uno, a tener fe en Jesucristo les lleva a uno a poder reconocer y humillarse ante el Padre Celestial y reconocer que uno al pecado y necesita del poder de Jesús para redimirnos. Porque si uno no se humilla ante el Padre, no va a reconocer que necesita de esa limpieza, de esa ayuda divina. Una pregunta que viene en mi mente, Iván, que me gustaría como tocar brevemente es, ¿qué es el convenio que hacemos cuando nos bautizamos? Uh-huh. Entonces hablamos de eso también, ¿verdad? Pensamos que yo lo pensé por mucho tiempo hasta que estudié y incluso el domingo el hermano Little, él estaba enseñando acerca de esto y a mí me sorprendió porque era algo tan obvio, pero se me escapó a mí eso. Entonces pensamos que nosotros al ser bautizados somos limpiados del pecado, que somos redimidos, que viene la remisión de los pecados. Pero más adelante Nefi va a explicar que no es así, que realmente nosotros al bautizarnos estamos testificando al Padre y siendo convenio con el Padre que le seremos obedientes a guardar sus mandamientos. Es lo que dice aquí literalmente en este versículo, que dice que le testifica al Padre que le sería obediente al observar sus mandamientos. Y es algo que también leemos en Doctrinas y Convenios, creo que es sección 20, que es lo que prometemos a bautizarnos, tomar sobre nosotros en nombre de Cristo, ¿verdad? En seguir los pasos de Jesús, como Él lo hizo cuando Él se bautizó. Estamos tomando el nombre de Jesús sobre nosotros y testificamos al Padre que vamos a guardar sus mandamientos y ser fieles, ¿verdad? Entonces, ese es el convenio que nosotros hacemos con Dios, de seguir el ejemplo de Jesús y guardar sus mandamientos. Y Él en turno dice, ok, si tú vas a hacer eso, yo en turno te prometo que vas a recibir el Espíritu Santo, que va a ser tu guía y que te va a santificar y redimirte de tus pecados por medio del bautismo de fuego. Y yo a escuchar eso por que el hermano Little, Tyler, estaba hablando de esto y yo estaba, tiene razón. Yo no, se me olvidó, era algo tan obvio, pero el bautismo simplemente es la puerta donde nosotros hacemos convenio de entrar en la senda de los convenios. Sí, y le estaba diciendo yo, Iván, que es por eso que es tan importante nosotros guardar el día de reposo, de esforzarnos, de siempre poder asistir me estoy trabando, de siempre poder asistir a la iglesia precisamente ese día tan especial, porque ¿qué hacemos nosotros en la primera hora en la sacramental? Pues tomamos el sacramento, ¿verdad? Tomamos el pan y el agua, y le estaba diciendo yo, Iván, que cuando nosotros estamos allí sentados escuchando la oración, es literalmente lo que nos dice, que por medio del Espíritu Santo podamos recibir la remisión de nuestros pecados. Y es una manera que nosotros podemos renovar la promesa que le hicimos a nuestro Padre Celestial cuando nos bautizamos, de estar dispuestos a obedecer sus mandamientos, estar dispuestos a ser, ¿cómo se dice? Fieles a Él en todo. Entonces, sí. Hay que hablar acerca de qué es el arrepentimiento, porque ser dispuestos, ¿verdad? Creo que tiene que llevar mucho con lo que es arrepentirse.
Porque, ¿qué es la palabra que usó el presidente Russell Nelson de metaneo? Metaneo. Ajá. Sí, esto me gustaría tocar un poquito porque yo estoy tan agradecida que tuve la oportunidad de conocer al presidente Russell M. Nelson en mi misión. Fue el último como autoridad general que tuve la experiencia de ver en persona y especialmente ver que él tomó el tiempo de saludarnos de mano. Estoy entrando en detalles que no son relevantes a lo que vamos a hablar, perdón. Pero él habló acerca del arrepentimiento y él quebró esa palabra metanoeo. Y él decía que el arrepentimiento, un arrepentimiento verdadero, realmente es... La palabra en sí significa cambiar nuestra forma de pensar, cambiar la manera que nos comportamos, la manera que nos expresamos. O sea, cuando estamos verdaderamente arrepentidos, estamos dispuestos a cambiar nuestro aspecto en diferentes maneras para... Nuestra perspectiva. Sí. Cómo nos vemos a nosotros mismos, que ya no soy Iván, pero soy Iván. Cambiar tu corazón, cambiar tu mente, cambiar todo de ti. Y es ahí donde, como dice, un arrepentimiento verdadero es que cuando tú dices, Señor, ya no lo voy a hacer, es porque ya no lo vas a volver a hacer, porque estás dispuesto a cambiar para no volver a hacer lo que hiciste. Ahora, decir que nunca lo vamos a hacer otra vez, hay que ser realísticos también. Sí. Saber que vamos a pecar en la senda. Sí. Estamos en la senda, pero significa que, como tú dices, estamos dispuestos. Esa es la palabra clave. Estamos dispuestos a esforzarnos por vivir de acuerdo a los mandamientos de Dios y esforzarnos por escoger lo correcto, ¿verdad? Y seguir a Jesucristo en los pasos que Él demostró. Mira, si leemos en versículo 10, bueno, en 9, Él dice, además esto muestra a los hijos de los hombres la angostura de la senda y la estrechez de la puerta, por lo cual ellos deben entrar habiéndoles Él puesto el ejemplo por delante. Ahora, esta puerta y este camino está ahí abierto, pero yo digo que no es fácil entrar por lo que tan la angostura de que es la puerta, porque va a requerir de ti de hacer cambios. Que una vez como hombre natural y mujer natural, hay cosas que tal vez no queremos dejar de sí pronto. Pero por eso Él dice, seguidme. Y seguirme significa, dejar lo que estabas haciendo antes para seguir hacia Él. Sí. ¿Verdad? Como Pedro y los apóstoles, ellos eran pescadores. Iban a dejar... Cuando dijo, ven y sígueme, ellos dejaron todo y se fueron con Él. Dejaron todo, dejaron de ser pescadores y cambiaron su identidad. Ya no eran Pedro, yo soy pescador, soy Pedro, el discípulo de Jesucristo. Exacto. ¿Verdad? Entonces nosotros al cambiar, podemos decir, ya no soy Iván Angulo, hijo de Iván Angulo, ¿verdad? Sí lo soy, pero también soy un discípulo de exacto, Jesucristo. soy un discípulo de Jesucristo. ¿Cuál es esa escritura que dice, creo que está en tercer Nefi? He aquí soy un discípulo de Jesucristo, el Hijo de Dios. He sido llamado por Él para declarar su palabra entre los de su pueblo. Y no me recuerdo lo demás, pero esa escritura me la memoricé en la visión. Yo también lo tenía memorizado, pero recuerdo que esa escritura es exactamente algo que yo tenía en mi bolsillo siempre para leerlo, que mi identidad soy un discípulo de Jesucristo. Y hoy en día, cuando ustedes piensan en su identidad, ¿quiénes son? Ya no son la persona que fumaba antes, o que tomaba, o que tenía esta adicción. Ustedes son más que eso, son más que sus pecados. Ahora son juntos con Cristo, tomando el yugo de Él para que ustedes puedan vencer esas debilidades, pueden vencer esas adicciones, porque ya no son solos, están junto con Él. Algo que sigue como viniendo en mi mente y quiero como clarificar la razón por la cual yo digo que es un arrepentimiento sincero, verdadero, es porque estamos dispuestos a no volverlo a hacer. No quiere decir que va a ser fácil, que no vamos a ser tentados, pero es una diferencia a una persona que dice, ay, lo siento, pero lo vuelve a hacer repetidamente. Eso no es un arrepentimiento sincero, porque
teniendo el conocimiento aún lo hace. En cambio, digamos, ya no voy a volver a hacer tal cosa, pero sientes la tentación y resistes, y por más que resistes, a veces fallas y está bien, pero te estás esforzando a no hacerlo. Creo que eso es como la diferencia. Vamos a hablar más adelante acerca de esos sentimientos y esas intenciones. Me encanta el versículo 13. Entonces, vamos a llegar a eso. Entonces, en el versículo 10 dice, seguidme, hermanos. Y después dice, por tanto, mis amados hermanos, podemos seguir a Jesús a menos que estemos dispuestos a guardar los mandamientos de Dios. Y es lo que Jara estaba diciendo, ok. Ustedes quieren hacer este mandamiento, este paso de bautizarse, pero están dispuestos, ¿ok? Están dispuestos a dejar lo viejo atrás y esforzarse por vivir una vida nueva, ¿verdad? Eso es la clave. Y muchas personas dicen, bueno, tengo que ser perfecto antes de bautizarme. Jamás vas a ser perfecto y jamás vas a estar listo para seguir a Jesús, pero lo único que pide Jesús es la disposición. Tu disposición por seguirlo, tu humildad y tu deseo de seguir a Cristo y esforzarte por ser mejor. Y bueno, en el versículo 11 y 12, el llamado de seguir a Cristo por medio del arrepentimiento y de bautizarse se repite, ¿verdad? Y me gusta que en el versículo 12 se repite otra vez. Dice, a quien se bautice en mi nombre, el Padre dará al Espíritu Santo como a mí. Por tanto, seguirme y hacer las cosas que me habéis visto hacer. Entonces, Cristo nos está pidiendo a nosotros que para poder ser como Él, uno, hay que dejar atrás lo viejo y esforzarnos por hacer las cosas que Jesucristo hizo. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Sanó enfermos, sirvió, fue humilde, obediente al Padre, ¿verdad? Se esforzó por guardar los mandamientos, de ser fiel a su Padre, aun cuando fue tentado por Satanás. Y esas son las cosas que nosotros podemos hacer. Cuando nos piden pagar diezmo o ir el domingo temprano en la mañana para una reunión o servir un llamamiento, podemos ser de un corazón dispuesto por hacer las cosas. No simplemente porque, me dijeron que tengo que hacer. No. Tu intención en cómo lo haces es lo que Dios está viendo. Porque vemos con Caín y Abel. La manera que ellos hicieron ciertas cosas era su intención. Claro. Eran sus corazones. Y por eso Dios no aceptó la ofrenda de Caín. Porque su corazón no estaba ahí. Sí. Me gustaría leer unos versículos que están en Mosía 18, del 8 al 10, que toca un poquito de lo que dijo Iván cuando estamos dispuestos a seguir al Señor. Y dice, y aconteció que les dijo, he aquí las aguas de Mormón, porque así se llamaban, y ya que deseáis entrar en el redil de Dios y ser llamados su pueblo, y estáis dispuestos, ahí viene otra vez la palabra, a llevar las cargas los unos de los otros para que sean ligeras. Sí, y estáis dispuestos a llorar con los que lloran. Sí, y a consolar a los que necesitan de consuelo, y ser testigos de Dios en todo tiempo y en todas las cosas y en todo lugar en que estuvieses, aún hasta la muerte, para que seáis redimidos por Dios y seáis contados con los de la primera resurrección, para que tengáis vida eterna. Os digo ahora sí. Ahora, si este es el deseo de vuestros corazones, ¿qué os impide ser bautizados en el nombre del Señor como testimonio ante Él, que habéis concertado un convenio con Él, de que lo serviréis y guardaréis sus mandamientos, para que Él derrame su espíritu más abundantemente sobre vosotros? Algo que se me vino ahorita a la mente con respecto a esa escritura ya era, regresando a lo que tú dijiste al principio, que a veces hay muchos de nosotros, o de la juventud, mejor dicho también, o jóvenes adultos solteros, que dicen que Dios pide mucho de nosotros. Pero lo único que Él pide es nuestro deseo, nuestro corazón y nuestra disposición por hacer las cosas. Claro. Y cada uno de nosotros tenemos el libre albedrío para escoger hacerlo o no. Dios no te va a forzar a hacer nada. Si tú no quieres servir, no sirves, ¿verdad? No lo hagas. Si tú no quieres ir a la capilla,
nadie te va a mandar ahí a la capilla. Nos vamos a preocupar porque no vienes, pero Claro. no, nadie no va a decir, vas a ser castigado porque no viniste a la capilla. Pero Dios te dio a ti el libre albedrío para escoger. Y cuando se trata de servir, porque Cristo servía de una manera que Él ponía a las otras personas primero, antes de Él. Pero no significa que Él no sabía Él cuando era tiempo para que Él mismo podía descansar. Sí. ¿Verdad? Y como tú dijiste, ya tú lo dijiste muy, muy claro, que hay momentos cuando podemos decir no. Que Sí. hay que cuidarnos de nosotros mismos también. Cristo hizo lo mismo. Cuando Él necesitaba descanso, Él se iba. Él se iba a estar solos para poder estar con Dios y poder recuperar las fuerzas que necesitaba para seguir enseñando. Cristo tenía también sus límites. ¿Verdad? Dios tiene sus límites, sabe cuando es necesario para decir no. Sí. ¿Verdad? Vemos me gusta en la serie de los escogidos, o de los elegidos. Los elegidos. Los elegidos. Sí. Se muestra, se ve que Jesucristo, cuando Él estaba cansado, Él se separaba, se iba para estar solos con Dios, para poder recuperarse, para seguir meditando. Orando. Ajá. Sí. Para poder después luego seguir con su ministerio. Ajá. Entonces nosotros también podemos hacer lo mismo. Hermanos, hermanas, está bien servir, pero también Dios nos pide que nosotros que descansamos. Tal como Él creó la tierra en 6 días, en el 7º descansó. También tenemos que descansar. Hay muchos hermanos que me han dicho a mí, dicen, Iván, está bien que sirves, está bien que tú haces todo esto, pero no te descuides de ti mismo y de tu familia y de tus hijos. Ellos vienen primero que los demás. Tu familia es importante servir, pero también tu familia es importante. Entonces yo dije, y a veces es difícil encontrar ese balance. Ajá. Pero yo especialmente en posiciones de liderazgo, sí, o en llamamientos que a veces requieren mucho de ti, ¿verdad? Como ser obispo, ser consejero, ser presidente de la sociedad de socorro, o ser líder misionario, lo que sea, porque tú puedes servir y dar mucho. Y requiere tiempo, requiere tener la oportunidad de hablar con diferentes personas, y las personas te van a llamar en diferentes momentos. Entonces sí, hay que encontrar y puedes seguir el ejemplo de Jesucristo en esos momentos. Y puedes decir, bueno, aquí voy a tomar mi descanso para estar con Dios y estar con mi familia, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos al versículo 13 porque esto va a dar como más énfasis en lo que estamos hablando con respecto a los sentimientos de nuestro corazón con respecto a seguir a Cristo. Sí, yo lo puedo leer porque me encanta este versículo. Y dice, por tanto, amados hermanos míos, sé que seguís al Hijo con íntegro propósito de corazón, sin acción hipócrita y sin engaño ante Dios, sino con verdadera intención, arrepintiéndonos de vuestros pecados, testificando al Padre que estáis dispuestos a tomar sobre vosotros el nombre de Cristo por medio del bautismo, sí, siguiendo a vuestro Señor y Salvador, y descendiendo al agua según su palabra. He aquí entonces recibiréis el Espíritu Santo, sí, entonces viene el bautismo de fuego y del Espíritu Santo, y entonces podéis hablar con lengua de ángeles y prorrumpir en alabanzas al Santo de Israel. Entonces vamos a repasar aquí. Entonces aprendemos cómo hacerlo, ¿verdad? No literalmente habló de la doctrina de Cristo en un versículo. Por eso me encanta. ¿Qué aprendemos? Primero, ¿cuál es el primer... cómo podemos o cómo debemos arrepentirnos? Venir a Dios con íntegro propósito de corazón, sin acción hipócrita, ¿verdad? Sin engaño ante Dios y con verdadera intención. Así se hace el arrepentimiento. Así uno demuestra a Dios que está dispuesto a hacerlo, porque viene con la intención de hacerlo de una manera buena, sin hipocresía, sin orgullo, y con la intención de hacerlo. Y simplemente porque uno tiene verdadera intención no significa que va a ser perfecto. No. Pero por lo menos tu intención es hacerlo. Esa es la clave. Que tu intención es hacerlo y no decir, bueno, voy a engañar a Dios y ya la próxima semana me hago unos pecados ahí, unos pecaditos, y después me arrepiento el domingo cuando tomo la Santa Cena. No funciona así. Ese es de engaño ante Dios. Y luego, como dice, testificando, haciendo esos convenios con Dios de tomar sobre nosotros el nombre de Cristo.
y descendiendo al agua. Y Jaira, tú mencionaste algo en nuestro estudio que en la manera que nos bautizamos es muy simbólico en cómo seguimos la muerte de Cristo a poder descender al agua, ¿verdad? Ser sumergido completo. Y cuando salimos del agua, el hombre viejo o la mujer vieja, se queda ahí en el agua y sale un hombre, una nueva persona. Sí. Nacemos de nuevo. Es como un simbolismo a la resurrección de Jesucristo. Y eso se encuentra en Romanos 6, versículos 3 al 8. Puedo leer por lo menos los primeros como 3. Dice, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por medio del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Me hace pensar, Iván, no me había dado cuenta, de que dice andemos en vida nueva. Y algo que sobresaltó mientras estábamos estudiando era el versículo que está... Dice, por tanto, bueno, vamos a llegar, pero dice, por tanto debéis seguir adelante con firmes en Cristo, teniendo fulgar perfecta esperanza y amor por Dios y por todos los hombres. Por tanto, si marcháis adelante deleitándose en la palabra de Cristo y perseveráis hasta el fin, he aquí, dice el Padre, tendréis la vida eterna. Entonces, creo que una parte de la doctrina de Cristo es perseverar hasta el fin, ¿verdad? Para obtener la vida eterna. Y estamos hablando de qué significa eso para nosotros, qué es la vida eterna. Y un parte clave de perseverar hasta el fin, que desde el último principio, es el Espíritu Santo, ¿verdad? Y como hemos hablado, que el Espíritu Santo es que nos santifica y nos da esa remisión de los pecados. El Espíritu Santo es clave en nuestro viaje hacia el regreso hacia nuestro Padre Celestial. Sin el Espíritu Santo no podríamos obtener la remisión de los pecados, no podríamos obtener la habilidad de ser perfeccionados en Cristo, no podríamos tener ese guía que necesitamos en esta vida, ¿verdad? Porque a veces somos olvidados, pero el Espíritu Santo trae de regreso memorias o cosas que Cristo nos enseñó, Dios nos enseñó, de regreso a nuestra memoria, para saber, tengo que hacer esto. Sí. O recibir guía y respuestas. En el versículo 16-17 explica básicamente el papel del Espíritu Santo. Y bueno, me gustaría poder leerlo. En el versículo 16 dice, persevera hasta el fin. Dice, por esto sé que a menos que el hombre persevera hasta el fin, siguiendo el ejemplo del Hijo de Dios viviente, no puede ser salvo. Tenemos que poder perseverar hasta el fin y poder seguir el ejemplo de Jesucristo. Porque Él ya llegó a Dios. Él ya nos demostró cómo hacerlo. ¿Qué tenemos que hacer? Si leemos el Nuevo Testamento, vemos cómo Él vivió su vida. Vemos que Él también fue tentado y nos enseñó cómo podemos vencer las tentaciones. Sí. ¿Qué podemos hacer en esas situaciones cuando somos tentados? En el versículo 17 dice otra vez Nefi que hay que hacer las cosas que hizo el Señor, nuestro Señor Redentor. Y después dice, porque la puerta por la cual debéis entrar es el arrepentimiento y el bautismo en el agua, y entonces viene remisión por medio de remisión de vuestros pecados por fuego y por el Espíritu Santo. Creo que algo que hay que reconocer, y para tal vez personas que son nuevas en nuestro podcast o de que tal vez están aprendiendo de Jesucristo y de su evangelio, en estos capítulos estamos aprendiendo
la importancia del Espíritu Santo. Creo que siempre ha estado presente, pero como que nos enfocamos un poquito más del papel que Él tiene en nuestras vidas y qué tan importante es para nosotros, porque fue una promesa de nuestro Salvador que íbamos a tener un consolador, alguien que nos ayudara a ayudarnos a discernir entre el bien y el mal. Como dijo Iván, nos ayuda a recordar las cosas que estudiamos, que aprendemos, pero también nos advierte cuando no estamos haciendo las cosas que no. En el manual está la pregunta, creo que, de cómo podemos invitar el Espíritu Santo a nuestras vidas, ¿verdad? Y los versículos 19 y 20 hablan mucho, como es una escritura clave con respecto a perseverar hasta el fin, pero también está ahí cómo podemos invitar al Espíritu Santo a nuestras vidas. Porque Nephi vivió su vida de una manera que siempre invitaba la guía del Espíritu Santo en todo lo que hacía, cuando iba a conseguir las planchas de bronce, cuando construía el barco, cuando tuvo que predicar con claridad a su pueblo contra sus hermanos. El Espíritu Santo siempre estaba ahí para guiarlo y ayudarlo. Entonces vamos a leer los últimos 2 versículos del capítulo 31 para hablar acerca de esto. Ya en el versículo 32 hablamos un poquito más acerca del Espíritu Santo, pero dice en el versículo 19: y ahora bien, amados hermanos míos, después de haber entrado en esta estrecha y angosta senda, quisiera preguntar si ya quedó hecho todo. Y aquí os digo que no, porque no habéis llegado hasta aquí sino por la palabra de Cristo, con fe inquebrantable en Él, confiando íntegramente en los méritos de aquel que es poderoso para salvar. Y Nephi hablando, diciendo esto de experiencia. Uno no puede perseverar en el camino sin la palabra de Cristo. Si no nos nutrimos nosotros con las escrituras, si no leemos, ¿verdad? No será muy difícil para que nosotros podamos invitar la ayuda de Dios por medio del poder del Espíritu Santo. Será muy difícil poder alcanzar la vida eterna, de poder salvarnos, ¿verdad? Porque las escrituras te fortalecen, invitan al Espíritu y te ayudan a tener fe en Cristo, de poder confiar en Él, aun cuando la situación se mira muy difícil. Porque Nephi pasó por muchas dificultades en su vida, que para la man y la mujer fueron obstáculos gigantes que no pudieran conquistar ni poder vencer. Pero Nephi, con la guía del Espíritu Santo, pudo lograr muchas grandes cosas y ver grandes milagros. En el versículo 20 dice: por tanto, debéis seguir adelante con firmeza en Cristo, teniendo un fulgor perfecto de esperanza y amor por Dios y por todos los hombres. Por tanto, si marcháis adelante, deleitando en las palabras de Cristo, y perseveráis al fin, y aquí, así dice el Padre, tendréis la vida eterna. Me gusta la parte donde dice deleitándonos en la palabra de Cristo. Nephi dice mucho que hay que confiar en las palabras de Cristo, como vemos en la visión, porque yo digo que esto se refiere mucho a la visión que su padre vio y lo que él vio, ¿verdad? La palabra de Cristo representa ese barrio de hierro, representa que si no como nos llenamos, será muy difícil es como un caballo o como un toro. Cuando vas con uno de esos que se suben los toros y tienen que aguantarse, ¿verdad? Sí, un toro mecánico. Ajá. O ¿cómo se llaman los del rodeo? Que ellos se tienen que agarrar del toro y... Ajá. Ellos no pueden subirse si no tienen algo para agarrarse, ¿verdad? No tienen una... ¿Cómo se llama? Una rope. Rope. ¿Una cuerda? Una cuerda, ¿verdad? Sin esa cuerda, ese toro lo va a tirar así en segundos. Sí. ¿Verdad? Entonces, igual en nuestra vida, va a haber muchas veces en nuestra vida que Satanás va a venir y nos va a tirar con toda su fuerza. Pero si nos agarramos de las palabras de Cristo, será más fácil poder aguantar, ¿verdad? Sí, me gusta. Perdón si mi voz se escucha un poco raro. Empecé a sangrar de mi nariz, lo siento, pero quería leer una parte de una sugerencia que estaba en el Ven, sígueme, y dice: deléitate en las palabras de Cristo. Hay muchas maneras de deleitarse en las palabras de Cristo. Por ejemplo, orar
para pedir inspiración, hacer preguntas antes de estudiar y mientras estudies, definir palabras, meditar, correlacionar pasajes, tomar notas, buscar verdades del Evangelio y comparar las Escrituras a tu propia vida. Véase una Nefi 19:23. Y quería leerlo porque a veces no sabemos dónde empezar para deleitarnos en las palabras de Cristo. Y algo que Iván y yo tuvimos que hacer es que yo tuve que ser vulnerable con él y decir, ¿sabes qué? Me está costando estudiar sola y necesito que tú me apoyes en mi estudio, podríamos decir, de compañerismo para ayudarme a entender las Escrituras, porque yo tenía el deseo, pero se me hacía difícil concentrarme sola y últimamente lo estamos haciendo juntos y ahora lo estoy haciendo solita cuando él no está y se me hace más fácil deleitarme en las Escrituras. Entonces, vean qué es lo que les ayuda a ustedes en deleitarse en las palabras de Cristo, porque como hemos discutido con Iván, es que cuando nos empezamos a deleitar en las Escrituras, empezamos a aprender, empezamos a gozar el estudio y es ahí donde el Espíritu nos ayuda a saber lo que es verdad, a testificar de Jesucristo, de su Evangelio. Exacto. Y después en tu vida, cuando tú estás teniendo problemas y estás queriendo guía o recibir respuestas, el Espíritu Santo traerá todo lo que tú has estudiado a tu mente. Nos pasaba a nosotros, a mí y a Jaira, cuando estuvimos en nuestras misiones, cuando hacemos nuestro estudio diario como individual y con nuestro compañerismo, cuando ya vamos a visitar, a hacer visitas y visitar personas y predicar el Evangelio, el Espíritu Santo ha traído a mi mente cosas que yo he estudiado en la mañana y me dice, mira, diga esto. Y viene a la mente cosas que lo que tengo que decir, cosas que debo hacer. Y ya hoy en día, en nuestra vida diario, a estudiar las Escrituras, ahora el Espíritu Santo me hace recordar, mire, debes orar por tal razón, ¿verdad? Debes que hacer esto, ¿verdad? El Espíritu Santo literalmente me hace recordar cosas que yo he leído en las Escrituras para poder guiarme y a saber qué hacer en mi vida. Sí, y creo que podríamos decir que en cierta forma es nosotros actuando en nuestra fe, porque estamos actuando, estamos haciendo algo que nos ayuda a aumentar nuestra fe en Jesucristo y es ahí donde el Espíritu trabaja con nosotros porque estamos dispuestos a hacer esas cosas. Entonces, unos ejemplos de cosas que ustedes pueden hacer para mejorar sus estudios. Uno, pueden conseguir un libro de Mormón así a esos que los misioneros regalan. O si lo quieren hacer con sus escrituras como personales. Pero si pueden conseguir un libro de Mormón, esos azules que los misioneros siempre están queriendo dar, ganan uno de esos y pueden comenzar desde el principio y marcar todas las veces que sale Jesucristo o Mesías o el Santo de Israel o Dios el Eterno Padre o lo que sea. Y marcar cuántas veces sale ese y marcarlo. Yo lo marcaría en rojo. O lo que pueden hacer es leer las Escrituras con una respuesta en mente y cada vez que la respuesta a esa pregunta sale lo pueden marcar. Porque va a salir muchas veces la respuesta. ¿Respuesta en mente o pregunta en mente? La pregunta en mente, ¿verdad? O la respuesta a esa pregunta. Ok. Ajá. Perdón. O pueden buscar la doctrina de Cristo. Porque no simplemente aparece aquí, puede aparecer en varios lugares en las Escrituras. Otro ejemplo sería, podrían leer, hay varios, bueno, yo tengo una aplicación aquí que es de BYU, que si entienden inglés se llama Citation Index, y lo voy a dejar en la descripción de este podcast, pero me gusta esta aplicación porque cuando yo estoy leyendo un versículo, ¿verdad? O me gusta y me gustaría saber si este versículo se ha usado en una conferencia. Esta aplicación básicamente voy y busco la escritura y puedo ver cuántas veces ha usado esta escritura en los discursos de las autoridades generales, en la conferencia general. Y puedo ver cómo los líderes han usado esta escritura en sus discursos. Entonces, hay diferentes formas que ustedes pueden usar o estudiar las escrituras, pero siempre tomen en cuenta que deben tener
una libreta para que puedan tomar apuntes, para que si ustedes demuestran a Dios que ustedes están dispuestos a que Dios les enseñe, sus estudios será mucho mejor. Y Jaira tiene un libreto donde ella toma apuntes. Yo me gusta hacer apuntes digitales en mi teléfono cuando yo leo las escrituras porque es más fácil. Últimamente he estado usando yo la aplicación y la manera que yo lo uso, bueno, siento que este es otro episodio, ¿verdad? Pero rápidamente para poder terminar con esto, pero la aplicación es súper increíble porque si tú te metes y pones tu nombre de usuario y contraseña, todas las notas que tú tomas, todo lo que tú subrayas, todo lo que tú haces, ¿cómo es la palabra que hicieron? Correlacionar pasajes, o sea que digamos encuentras una escritura que te recuerda a otro y los puedes hacer como link y todo eso se queda guardado en tu cuenta, entonces no importa dónde estás, si en tu teléfono, en la computadora, todo eso se queda guardado y lo puedes repasar siempre. Exacto. Pero esos son algunos tips. Tal vez sería un buen episodio de tocar el tema de cómo estudiar las escrituras, pero no sé si quieras... No, creo que debemos seguir ya. Sí, ya está terminando la el hora. tiempo se pasa. Según nosotros íbamos a tomar menos de una hora y ya estamos casi una hora. Este capítulo son buenazos. Y solo hemos estado en el 31. Entonces, en el 32 me gustan los versículos 3, 4 y 5. Porque en el versículo 3 dice... Deleitaos en las palabras de Cristo, porque aquí las palabras de Cristo os dirán todas las cosas que debéis hacer. Y leí en mi estudio con Jaira, creo que no sé quién lo dijo, cuál presidente fue, pero dijo que nosotros como miembros de la iglesia a veces fallamos en estudiar las escrituras. A veces no leemos, no ayunamos, no oramos. Y pues aquí Nefi también nos dice, a veces les doy todo esto y a veces no lo toman con importancia. Entonces en el versículo 4 dice... Por tanto, si después de haber hablado yo esas palabras no podéis entenderlas, será porque no pedís ni llamáis, así que no sois llevados a la luz, sino que debéis perecer en las tinieblas. Porque aquí os digo otra vez, si entráis por la senda y recibís el Espíritu Santo, Él os mostrará todas las cosas que debéis hacer. Y me hace recordar la visión del árbol de la vida. Cuando la gente no se agarraban de la vara de hierro, venían las tinieblas y se perdían. Y es exactamente lo que digo Nefi aquí otra vez. Sí. Es súper, como me gusta como él siempre se refiere a esa visión. Y es así, cuando ustedes no se deleitan en las palabras de Cristo, no oren, no buscan guía, no llaman, no tocan la puerta, Dios no les puede dar la luz que ustedes están buscando. Ustedes tienen que hacer un esfuerzo. Y yo me he visto, yo he visto, Jaira, que nosotros hacemos un esfuerzo en poder hacer nuestro estudio de las escrituras para prepararnos para este podcast. He visto un cambio de vida que siento que estoy lleno de más luz y ya no siento mucho las tentaciones de Dios. Claro, las tentaciones de Dios, las tentaciones de Satanás. ¿Qué te tienta Dios a hacer, Iván? Las tentaciones de Satanás siempre están ahí, pero ya no vienen tan fuerte, o vienen fuerte, pero yo que ya estoy más... Como que lo aprendes a como apagar su volumen un poquito. Exacto. Entonces, he podido sentir que el Espíritu Santo me está enseñando mucho más con claridad en mis estudios de las Escrituras. Yo creo que para mí he sentido más como seguridad de mí misma, seguridad de mi testimonio, seguridad de mi fe en Cristo. No sé, no siento tanto esa duda que tenía antes de que, ¿qué pasa? ¿Y por qué? ¿Y si me enfoco en esto? O no sé. Bueno, me gustan a mí también los versículos 8 y 9 de este capítulo, que son los últimos dos, que dice, ahora bien, amados hermanos míos, percibo que aún estáis meditando en vuestros corazones y me duele tener que hablaros concerniente a esto, porque si escucháis al Espíritu que enseña al hombre a orar, sabrías que os menester orar, porque el espíritu malo no enseña al hombre a orar, sino le enseña que no debe orar. Mas he aquí os digo que debéis orar siempre y no desmayar, que nada debéis hacer ante el Señor, sino que primero oréis al Padre en el nombre de Cristo, para que Él os consagre vuestra acción, a fin de que vuestra obra sea para el beneficio de vuestras almas. Me gustó que Él tomó ese tiempo de
hacerle énfasis al Espíritu Santo, pero también hacerle énfasis a la oración y qué tan poderoso es la oración. Y ese último versículo como que resume un poco la vida de Nefi, porque le estaba diciendo Iván, desde el principio hemos visto cómo Nefi, a pesar de las pruebas que él tuvo, siempre oraba al Padre, siempre esperaba su guía, confiaba en el Señor que Él le iba a ayudar conforme Él hiciera algo, como cuando se le quebró su ¿cómo se dice? Su arco. Su arco. Cuando se le rompió su arco, él dijo, ok, voy a hacer algo, pero Señor, ayúdame a dónde ir para conseguir comida. Entonces, sí, me encanta ese versículo muchísimo. Y la oración es una de las maneras que invitamos al Espíritu Santo. Exacto. Es una de las maneras que podemos recibir esa fortaleza para poder vencer a Satanás. Me hizo recordar el Doctrinas y Convenios, sección 10, donde dice, versículo 5, ora siempre para que salgas triunfantes y para que venzas a Satanás y te libres de las manos de los siervos de Satanás que apoyan su obra. Entonces la oración es tan importante, es la manera que podemos poder entender las palabras de Cristo, para poder entender las Escrituras, para invitar al Espíritu Santo para poder vencer a Satanás. Y Satanás siempre, creo que una de las formas que nos quiere cortar de nuestra conexión con Dios es la oración. Y Él te hace sentir que no eres digno de poder orar, no eres digno de clamar a Dios y llamar su nombre y clamar a Él para que te ayude. Y te miente a ti, dice, no eres digno, no ores, no debes orar, ora mañana, más tarde lo puedes hacer. O te dice otras mentiras que me imagino que ustedes han escuchado, y yo lo he escuchado muchas veces en mi vida cuando cometí un error y no me siento digno de orar y mejor me voy a dormir sin hacer mis oraciones. Entonces, la claridad o la invitación de poder orar es muy importante. Bueno, terminamos con el capítulo 33 y creo que ya aquí es la despedida de Nefi y ya no vamos a escuchar de Nefi jamás después de esos capítulos. Me hace triste, pero creo que uno al leer capítulo 33 puede ver los sentimientos de Nefi y sus deseos de que nosotros podemos escuchar. Y como resumo a este capítulo, es la invitación de Nefi a nosotros a creer en Cristo. Sí. Y él se esforzó toda su vida, a persuadir a su futura generación a creer en Cristo, pero también persuadir a su pueblo y especialmente a sus hermanos a creer en Cristo. Y él vio la destrucción de su pueblo. Y eso casi, como él dijo en los capítulos anteriores, que casi lo consumió, su piel, su carne. Que él lloraba por la noche y se preocupaba durante el día. Clamaba a Dios mucho para que ojalá su pueblo pudiera escuchar. Y todo su propósito era persuadirnos a nosotros, a los judíos y a las futuras personas que leen estos escritos a creer en Jesucristo y perseverar hasta el fin, porque Cristo es la vida eterna. Entonces, y lo hizo de una forma tan clara que no hay duda de lo que él escrito no era verdadero. Me gustaría terminar, no sé, Harry, tú quieres, pero yo me gustaría terminar con el versículo 10, donde él dice, ahora bien, mis amados hermanos, y también vosotros los judíos, y todos los extremos de la tierra, escuchar estas palabras y creer en Cristo. Y si no crees en estas palabras, creer en Cristo. Y si crees en Cristo, creeréis en estas palabras, porque son las palabras de Cristo, y Él me las ha dado, y enseñan a todos los hombres que deben hacer lo bueno. Todo el libro de Nefi, primer Nefi y segundo Nefi, era todo un ejemplo de cómo tener fe en Cristo, ser humildes, confiar en su poder, ser convenidos con Dios, guardar sus convenios, ser obedientes y poder confiar en Él a través del Espíritu Santo. Clamar. Nefi, si ustedes leen todo el primer Nefi siempre estaba en constante comunicación con Dios, siempre clamando a Dios para saber qué hacer, teniendo esa fe para ir, aún sabiendo
si cómo iba a salir las cosas, si iban a salir bien o si iban a salir mal. Y él se esforzó por siempre llamar a sus hermanos al arrepentimiento, que sus hermanos pudieran regresar a Dios, regresar al camino. Toda su vida era un gran ejemplo de cómo podemos vivir nuestras vidas de acuerdo a la voluntad de Dios. Y me da tristeza que ahora ya vamos a dejar Nephi por un momento. Siempre podemos regresar al primer Nephi. Sí. Pero me da tristeza que Nephi pasó por muchas cosas. Y al final, en sus últimos días, en sus últimos momentos, seguía él esforzándose por invitarnos a nosotros a venir a él. Y él dice que su voz será como alguien que habla como la voz de uno que clama desde el polvo. Y él ya murió, pero está ahí en los cielos y nos sigue llamando. Sí, no, creo que todo lo que te dijiste está correcto. Y a mí la parte que me toca mucho mi corazón es la parte donde dice, y si no crees en estas palabras, creed en Cristo. Me hace pensar que van a haber diferentes personas que van a escuchar de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días o de cualquier otra religión y tal vez van a decir, oh, no me interesa, pero el deseo que él tiene es como, aunque no creas en esto, cree en Cristo. Y me da mucha tristeza que muchas personas se alejan de la iglesia y nos odian y quieren desacreditar a José Smith, el libro de Mormón y lo que cree la iglesia. Pero Nephi aquí dice, bueno, no me importa si no crees en las palabras, por lo menos cree en Cristo. Sí. Y si ustedes, hermanos, hermanas, están alejados de la iglesia, está bien, los queremos igual. Y lo único que pedimos es que ustedes pueden creer en su Salvador, en Jesús, el Dios de esta tierra, Dios de este mundo, el Dios que nos creó a todos nosotros. No importa si no creen en pues la religión, ¿verdad? Pero Nephi, lo único que Nephi quiere es que ustedes pueden creer en Cristo para que ustedes puedan ser salvos y pueden seguir en los pasos de Jesús, porque Jesús es el mejor ejemplo y no hay nada que nosotros podamos decir que de mal de Jesús, porque lo que él se sacrificó, lo que él hizo, sacrificándose a él mismo por nuestros pecados, por personas que lo odiaban, que lo querían crucificar, esas mismas personas que él sirvió fielmente hasta su último momento, aún diciendo, perdónalos porque no saben lo que hacen. En esta Semana Santa que estamos preparándonos para celebrar la resurrección de Jesucristo de la tumba, Nephi y como nosotros les invitamos a creer en Cristo. Sí. Bueno, hermanos, gracias por acompañarnos en este episodio. Esperamos que están pasando su Semana Santa con su familia, recordando todo lo que Cristo pasó en sus últimos momentos. Y podemos recordar que aún después de su muerte, Él conquistó la muerte y salió con su cuerpo gloriosamente en gloria, resucitado como un ser, un Dios. Yo creo que gloriosamente. ¿Cómo dijiste? Gloriosamente. Algo así. No sé si es una palabra o no. Pero llena de gloria. Lleno de gloria. Creo que podemos recordar eso y saber que la muerte ya no tiene ese aguijón y las personas que si ustedes han perdido familiares pueden tener ese tremendo consuelo y gozo que van a poder reunirse con sus familiares un día. Y vamos a tener un episodio especial también para el Easter. Unos amigos, y espero que nos puedan acompañar para ese episodio y que puedan compartir este episodio con sus amigos, aun si no son miembros de nuestra iglesia, pero por lo menos para fortalecer su fe en Jesucristo también. Sí. Gracias a todos, cada uno de ustedes que nos siguen fielmente y bienvenidos a aquellos que son nuevos al podcast. Les agradecemos por su tiempo, por seguirnos y les invitamos que nos compartan, que este podcast pueda llegar a muchos lugares y que pueda tocar los corazones de muchas personas y que aunque no somos una familia perfecta y tal vez
digamos algo aquí en el podcast que tal vez no tiene nada que ver, que puedan sentir el amor que nosotros tenemos para cada uno de ustedes y que podamos por lo menos sembrar una semillita en el corazón de alguien, que tengan el deseo de conocer más de su Salvador y de su Evangelio. Gracias a cada uno de ustedes, les amamos muchísimo y esperamos que tengan una linda semana. Bye.